las bobinas de radiofrecuencia y de los equipos de RF. Entonces, cuando hablamos de los imanes principales, que eran imanes permanentes, y hablamos de unos tipos de imantaciones que eran paralelas, campos magnéticos o electromagnéticos que eran paralelos al campo magnético principal, que entra dentro del grupo de los imanes. Entonces, esta que vamos a ver ahora son las bobinas de gradiente, que son pequeños imanes resistivos o electroresistivos para algunos equipos y superconductivos para los equipos de alto campo, que son los que nos van a producir la variación al campo magnético principal. ¿Y a qué me refiero con esto? Los campos magnéticos principales mantienen en un estado de inopsis, por decirlo de alguna manera, a los protones de hidrógeno. Pero si nosotros no variamos la posición de esos protones de hidrógeno, que podríamos decir que los protones de hidrógeno están en un estado de alineación, que yo a eso le llamo hipnosis, como para decirlo de otra manera, al campo magnético principal, no nos va a producir resonancia magnética. Yo lo que necesito, ¿por qué? Porque, que ahora lo vamos a ver en la parte física, esos protones se ponen en paralelo y antiparalelo y se anulan sus campos magnéticos. Y yo necesito que todos los protones me den señal. Entonces, para que todos me den señal, yo actúo para cambiar ese estado de alineación o esa hipnosis que tienen estos protones con el campo magnético principal. Utilizo otro campo magnético que son emitidos por estas bobinas de gradientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las bobinas de gradientes? Son unas bobinas, como bien lo dice la palabra, que emiten pulsos electromagnéticos para variar los protones de la alineación de su campo magnético principal. ¿Sí? Acá dice son electroimanes, ustedes ven en la diapositiva, dice son electroimanes de tipo resistivo para los equipos resistivos, porque también son, digamos, de tipo superconductivo, porque un resistivo en un imán superconductivo no funcionaría, y ahí acuérdense que entra en juego el cambio del material y el enfriamiento. Estas bobinas se disponen de a pares, que va una, digamos, por cada eje, el X, Y y Z, o sea, utilizamos los ejes cartesianos, y las bobinas están enfrentadas entre sí. Eso significa que va a haber una a lo largo del eje magnético principal, ¿sí? Dos bobinas que están enfrentadas entre sí en sentido lateral. Sabíamos que esto iba a pasar. Y las otras que están enfrentadas en sentidos antero-posterior, ¿sí? De arriba y de abajo. Entonces, la otra función, que como lo dije recién, producen una variación lineal del campo magnético, sacan ese estado de hipnosis a los protones, porque en ese estado a mí el protón no me deja hacer resonancia magnética, no me sirve para hacer. Entonces, estos pequeños campos magnéticos paralelos, digo pequeño ¿por qué? Porque el campo magnético principal se mide en Tesla, ¿sí? Y el teslaje va, como lo vimos en los imanes recién, de 0,23, 0,35, 0,5 que ya no se usa, 0,7 que prácticamente no se usa, de 1 que ya no se usa, 1,5, 3 Tesla, 4 Tesla, ¿sí? Son los diferentes campos magnéticos que usamos. Pero estos otros, que yo digo que son campos magnéticos más chicos, que son las bobinas de gradiente, emiten, digamos, ese campo magnético se mide ya no en Tesla, sino en militesla. Y el militeslaje va a ir variando de acuerdo a la intensidad del campo magnético. Por ejemplo, los equipos de alto campo, como por ejemplo un equipo de 4 Tesla, trabaja con militeslaje que están llegando casi a los 100 militesla, ¿sí? Pero un equipo 0,23 trabaja con 10 militesla. Y por ahí puede tener alguna secuencia de pulso de 15 militesla. Y los equipos de 1,5 están trabajando hasta con 30 militesla. ¿Se va entendiendo? Entonces,
El militeslaje es la intensidad del campo magnético de las bobinas de gradiente, que son las que producen la excitación de los protones de hidrógeno, ¿sí? Mientras tanto, si tenemos el campo magnético principal, no vamos a tener excitación protónica. Por eso utilizamos estas bobinas de gradiente. ¿Qué otra función tienen estas bobinas de gradiente? Determinan la selección del plano de corte. O sea, ellos a través de la bobina de gradiente nos va a decir, por supuesto que nosotros vamos a terminar acomodando. Profe, perdón. Sí, te escucho. ¿Me puede repetir qué es el militesla? El militesla es una unidad de medida de campos magnéticos, pero inferior al teslaje, ¿sí? Entonces, sí, cuando nosotros hablamos de los campos magnéticos principales, como por ejemplo, vamos a decir, che, instalaron un equipo ¿en qué lugar estás trabajando vos? Dentro de la ciudad de Córdoba. Bueno. Pero no hago resonancia. No importa, pero ponele en tu centro en Córdoba. Sí. Decís, instalaron a ver, un centro que no tenga, en el Sanatorio Francés, que creo que no tiene resonador. Me parece que no tiene. Bueno, instalaron en el Sanatorio Francés un equipo de 1.5 Tesla. O sea, vos estás hablando de la intensidad del campo magnético principal. No se habla ahí, cuando vos haces ese tipo de referencia, del campo magnético emitido por las bobinas de gradiente, ¿se entiende? Entonces, si yo te digo que tengo un campo magnético de 1.5 Tesla, los gradientes, que son los que van a variar los protones, que eso ya se produce durante la resonancia, para ese equipo de 1.5 y es muy posible que esté cerca de los 30 o 40 militesla. ¿Sí? Militesla. Claro, que es la potencia de las bobinas de gradiente. No es la potencia del imán principal. ¿Sí? Y como es una potencia más chica, se la mide en militesla y no en tesla. Cuando hablamos de campos magnéticos altos, hablamos de teslaje. Y cuando hablamos de campos magnéticos más chiquitos, hablamos de militesla. Y, por ejemplo, si hablamos de campos magnéticos más chicos todavía, ya hablamos de Gauss. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, se entendió. Gracias. Entonces, de acuerdo a la intensidad de los campos magnéticos, vos le vas cambiando la unidad de medida. Por decirlo de alguna manera así, ¿sí? Pero claro, los resonadores tienen dos tipos de campos magnéticos. Uno muy potente que es fijo, es siempre igual, es siempre de 1.5, perdón, si el equipo es 1.5, es siempre de 0.23 si el equipo es de 0.23, eso no varía. Lo que sí varía son las potencias de las bobinas de gradiente, que puede utilizar hasta 30 militesla y hay secuencia que te va a utilizar 25 militesla y hay secuencia que te va a utilizar 30 militesla en el mismo equipo. Pero tiene un máximo de teslaje de acuerdo al teslaje principal, de militeslaje de acuerdo al teslaje principal. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, otra de las funciones que tienen los gradientes es la selección del plano de corte. Tienen la función de determinar de dónde viene la señal o de dónde queremos que venga la señal. Por supuesto que no es solamente que yo acomodé el paciente, no le pongo ninguna antena, no le pongo ninguna bobina, no le pongo absolutamente nada, y el gradiente le digo quiero que venga del tobillo y el tobillo está en la punta del equipo y no está en el centro. No. Viene de una determinada región, de acuerdo a como nosotros, que eso fue una de las cosas que logró Lauterbur. ¿Se acuerda cuando hablamos al principio? Que logró saber de dónde, de qué tejido venía la señal que él estaba recepcionando. Bueno, y esto lo hace a través de ¿qué? De que nosotros acomodamos la región que queremos estudiar en el isocentro del imán. Pero el isocentro del imán es amplio. Y yo lo que tengo que estudiar por ahí es, supónganse, la tercer falange del dedo índice, ¿sí? Pero el equipo en el isocentro del imán me está agarrando toda la mano, muñeca y les puedo decir que todo el antebrazo.
Entonces, yo a través de las antenas y a través de la determinación de la selección del plano de corte que me lo da el equipo, puedo decir de dónde, de toda esa región que me está magnetizando el equipo, quiero que me venga la señal. Por eso determina la selección de un pedacito chiquitito del plano de corte de todo lo abarcativo que es el equipo en cuanto a magnetización de tejido. ¿Sí? ¿Se entendió? Y también define lo que es la codificación espacial de la exploración. O sea, cuando yo comienzo a trabajar sobre la magnetización de los protones de hidrógeno, a través de estas bobinas de gradiente que ya me le cambian la posición, no están hipnotizados con el campo magnético principal los protones. Yo los varío, ya los empiezo a tocar, es como decir, de alguna manera, tengo un niñito sentado en una hamaca, pero ese niñito no se puede mover por sí solo porque es muy chiquito, no se sabe hamacar todavía, y se quiere hamacar y no puede. Entonces, él es como que está hipnotizado con, digamos, el parante vendría a ser de la hamaca, o sea, no se puede mover. ¿Y me sirve? No, no me sirve de esa manera porque el niñito está quieto, el protón está quieto, está siempre mirando por el mismo lugar, no se nos mueve. Entonces, ¿yo qué necesito para tener información? Variar esa posición. Entonces, ¿qué hago? Lo empujo al niño y lo empiezo a hamacar. Y ahí es cuando empieza a producirse lo que es la resonancia magnética, ¿sí? Entonces ahí lo estoy excitando. ¿Y quién hace esa excitación? Justamente estas bobinas de gradientes. ¿A través de qué? De pulsos electromagnéticos, ¿sí? Entonces lo saca de esa hipnosis a los protones, lo mueve a ese niñito que está en una hamaca de su posición original. Entonces ahí, cuando yo lo muevo, y de golpe, que esto ya es parte de lo que vamos a seguir, ¿no? Pero de golpe dejo de empujarlo, va a empezar a disminuir la velocidad hasta que quedarse al comienzo en la misma posición que antes, ¿sí? Entonces, estos gradientes cumplen esa función. Y toda esa información dice codificación espacial de la exploración. ¿Por qué? Porque toda esa información que me da el protón cuando yo lo excité, mientras yo lo tengo excitado, el protón no me da información. ¿Por qué? Porque lo tengo corriendo, lo tengo moviéndose continuamente. Ahora, cuando yo dejé de empujar, corté el pulso o dejé de empujar al niño, ese protón empieza a bajar velocidad y empieza a emitir señal. O el niñito empieza a bajar la velocidad de hamacada y empieza a perder velocidad. Y ahí es cuando emite la señal, ¿sí? Esa señal en una matriz, ustedes ya deben haber visto matriz, no sé, ya tuvieron tomografía, seguramente lo vieron. Una matriz donde se guarda toda esta información de señal en resonancia magnética, ¿sí? Está formada por píxel, por voxel, ya lo vamos a ver, pero... Entonces, toda esa exploración de esa señal que me emitió el protón de hidrógeno mientras se iba relajando, la vamos guardando. Entonces, eso se codifica para después, a través de, acuérdense, Mansfield, ¿se acuerdan que recién lo nombramos al Lauterbur y ahora lo nombramos a Mansfield? Entonces, toda esa codificación, esa frecuencia que entra codificada y se guarda en esa matriz, yo para poder verla en imagen la tengo que decodificar a posterior, ¿sí? Pero para eso los gradientes me toman esa señal codificada, digamos, me excitan el protón larga codificada esa señal y esos son los gradientes que se van guardando, que son los X y los Z. El X y el Y. Entonces, cuando decimos... Tenemos un gradiente que determina, como para simplificarlo después de lo explicado, tenemos un gradiente que determina la selección del plano de corte. ¿Cuál es de los tres? El Z. ¿Sí? Y después decimos, tenemos dos gradientes más que nos definen la codificación espacial de la exploración. O sea, nos guardan la información de esa excitación protónica en una matriz. ¿Y cuáles son esos gradientes? El X y el Y. El X... ¿sí? Es un gradiente que se repite en una secuencia de pulsos, ya lo vamos a ver, se repite dos veces, que es el gradiente de frecuencia o gradiente de lectura, que se le llama, ¿sí? Y el Y
es el gradiente de codificación de fase, ¿sí? Uno codifica la frecuencia y el otro codifica la fase de ese movimiento protónico. ¿Se entendió más o menos? Entonces, los gradientes, el gradiente sí es un pulso electromagnético. Si yo, ojo, no se confundan porque puede haber una pregunta de estas, que yo les diga, ¿qué es un gradiente de corte? ¿Sí? Y de acuerdo a lo que yo les expliqué hasta ahora, a ver si alguien se anima a decirme qué es un gradiente de corte. A ver, ¿quién se anima? De acuerdo a lo que les comenté recién. Están ahí, ¿no? Chicos, si no empiezan a contestar, les hago prender las cámaras. Porque parece que estoy hablando solo, ¿eh? Estamos aquí. ¿Qué creen ustedes que puede ser un gradiente de corte? Bueno, están todos mudos. Variación en el corte. A ver, la variación en el corte es lo que produce ese gradiente, ¿sí? El gradiente produce una variación en el protón de ese corte, exactamente, pero no es el gradiente específicamente. El gradiente específicamente es el pulso electromagnético, que es el que me va a producir la variación del protón. ¿Se entiende? O sea, si volvemos a la explicación, como dije recién, del chiquito de la hamaca, el gradiente de corte, ¿sos vos que lo estás empujando? No. Vos sos la persona que produce una fuerza sobre ese niñito para que se empiece a mover, ¿sí? Entonces, explicado en el niñito de la hamaca, vos serías la bobina de gradiente que produce el pulso electromagnético, que sería la fuerza con la cual vos empujás al niño, para mover el protón, que sería el niño. ¿Se entiende ahora? Entonces, ¿por qué quiero que participen también diciendo a ver si lo entendieron o no lo entendieron? Porque sobre todo acá hay una pregunta y no quiero que se confundan cuando la vayan a responder. ¿Sí? Por eso quiero su participación a veces. Fíjense que no les he pedido tanta participación, pero por lo menos en algunas cosas decir no lo entendí, o sí, profe, es tal cosa, o como aportaste vos, que dijiste es la variación, ¿sí? Es la fuerza que necesitamos para variar, ¿eh? Entonces, la pregunta específicamente acá es, ¿qué es el gradiente de corte? Y muchos me pueden decir, si vos buscás, puede estar esa respuesta, y no es esa la respuesta. Puede estar la respuesta que dice que es una bobina de gradientes. No es una bobina de gradiente. La bobina de gradiente produce el gradiente, pero el gradiente de pulso en sí es ese pulso electromagnético, que es esa fuerza magnética que va a mover el protón de hidrógeno. ¿Sí? ¿Quedó explicitado? Entonces, bueno, eso es lo que vendría a ser un poco cuando hablamos de gradiente de campo. Y acá les muestro algunas imágenes que hoy les mostré una imagen de un equipo abierto que era cuadrada, ¿se acuerdan que era verde y blanco, verde y amarilla, no me acuerdo? Que era la bobina de un equipo abierto. Bueno, estas son las bobinas de un equipo cerrado. Esto que ustedes ven acá adentro después lleva toda una carcasa muy bonita, el equipo, con refrigeración, con iluminación, para que el paciente no se sienta tan encerrado. Pero esto es, en definitiva, que ustedes están viendo esta tercera imagen acá, la imagencita de abajo, no es ni más ni menos que lo que sería el tubo de un resonador cerrado, ¿sí? Esto que ven acá en esta otra imagencita es cuando en la fábrica están haciendo el enrollamiento de cable, ¿sí? De niobio y de titanio, que llevan esas bobinas para después ser enfriadas con el material magnético, ¿eh?
con el material criógeno. Y esta que ven acá vendría a ser como media bobina de gradiente, ¿se acuerdan? O mejor dicho, una bobina de gradiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que las bobinas de gradiente estaban enfrentadas y trabajaban de a pares? Bueno, es como una semicircunferencia, porque en este caso es una semicircunferencia, porque el equipo es un tubo. Entonces tiene una dispuesta en la parte superior y una enfrentada igual dispuesta en la parte inferior que trabajan sobre un determinado eje, ¿sí? Tienen dos iguales más, que una está en una parte lateral enfrentada con la lateral del lado opuesto, que también trabajan con el paciente al medio, por supuesto. Y una tercera bobina, que es la que está a lo largo del eje longitudinal de todo el tubo, ¿sí? Entonces, esas son las bobinas de gradiente. Pero estas bobinas de gradiente que ustedes están viendo acá, producen lo que es el gradiente electromagnético o el gradiente de campo, ¿eh? La bobina es la productora, el gradiente es el pulso que te va a mover los protones de hidrógeno. Visto de otra manera, a forma de ya no algo real, como es esto acá, que son fotos reales de bobinas de gradientes reales, sino algo más esquemático, nos está mostrando en un corte lateral, un corte sagital, nos está mostrando cómo sería la camilla y cómo estarían enfrentadas. Por supuesto que acá las ponen una arriba y otra abajo a las bobinas de gradiente, pero acá hay un eje que te dice cómo van. Pero en un corte lateral te está mostrando el imán principal, que son estas 4 puntitos rojos, que es una sola masa, no es que son divididos en cositas chiquititas así, ¿sí? Entonces tenés un imán principal y luego tenés las bobinas de gradiente, que es ese campo magnético adosado al campo magnético principal, que cumple una función muy importante. Entonces, dentro de este otro esquema que nosotros vemos acá ponemos cómo están ubicados, y acá nos muestra que en la flecha azul larga que ingresa dentro del campo magnético, B sobre 0, con B0 acá, indicaría lo que es el campo magnético, es donde ingresa el paciente. Ese es el eje Z, que es el que hace el plano de selección de corte, que era una de las funciones de las bobinas de los gradientes, ¿sí? Y es a lo largo del campo magnético principal. Y después tenemos en sentido antero-posterior, que es uno arriba y uno abajo, ¿sí? Porque el paciente lo tenemos en decúbito supino o prono, depende si se lo vamos en protocolo, depende de los estudios, podemos variarlo. Esas son las otras dos bobinas de gradiente enfrentadas, que serían del eje Y, ¿sí? Y que el eje Y codifica la fase del protón. Y luego, en sentido lateral, sería el eje X, que codifica la frecuencia. Si nosotros a eso lo viéramos en un plano dibujado con todos cuadritos, que sería una matriz, la parte vertical de ese cuadrado sería la fase y la parte horizontal sería la frecuencia, que sería la información que se va guardando ahí adentro. Otro esquemita más, que sería una bobina, digamos, un tubo con sus respectivas bobinas adentro, y cómo sería esquemáticamente, ¿eh? Es lo que yo les decía. A lo largo del paciente son estas dos bobinas verdes, que se las ven así, que no codificarían, sino seleccionarían el plano de estudio, porque después las 3 bobinas van a trabajar para que sea un axial, sagital o coronal, lo que ustedes quieran obtener, o cualquier plano que esté variado a esos 3 planos principales, un sagital oblicuo, por ejemplo, un coronal oblicuo, un axial oblicuo, ¿sí? Entonces, esto verde sería la selección del plano de corte, que está dado por el eje Z, decimos bobina Z, que está ubicada a lo largo del equipo, en el plano longitudinal del equipo. Luego tenemos las dos bobinas enfrentadas en amarilla, que nos marcan que sería superior e inferior, o antero-posterior, o postero-anterior, como ustedes quieran verlo, en un paciente que está en decúbito. Y sería el gradiente Y, que esto codificaría la fase. Acuérdense, porque también puede haber una pregunta de esa.
Si yo les pongo el gradiente Y codifica la frecuencia, no. El gradiente Y codifica la fase, ¿sí? Entonces, y luego tenemos por último estos que están en rojo, que venía a configurar lo que sería el gradiente X, que va a configurar la frecuencia, o también llamado lectura, porque ese, como les dije hoy, es un gradiente que se repite 2 veces y que te termina haciendo la lectura de toda esa frecuencia guardada dentro de una matriz, para que después, a través de lo que hizo Mansfield, que es un proceso denominado transformada de Fourier, pueda todos esos, digamos, información de fase y frecuencia guardada en la matriz, transformarla a través de cálculos matemáticos en información de imagen, que es lo que nosotros vamos a ver para poder diagnosticar y ver si lo que estamos haciendo tiene alguna patología, tiene buena calidad de imagen, porque también por ahí estamos continuamente buscando eso, una buena calidad de imagen, porque eso hace también a la, aunque ustedes no lo crean, competencia de calidad de imagen por aparatología y por servicio, ¿sí? Esta otra diapositiva que vemos no es ni más ni menos que, como acá tenemos el gradiente de campo, o sea, las bobinas de gradiente que van a emitir los gradientes de campo, en esta es de un equipo abierto, ¿sí? Entonces acá, ustedes me van a decir, pero acá la disposición de las antenas, ¿cómo trabajan? Porque al ser abierto no podemos poner antenas laterales, ¿sí? Que son las que nos trabajan el tema de la codificación de la frecuencia, el gradiente X. Pero ¿qué pasa? Acá las antenas trabajan superpuestas con diferentes tamaños, ¿sí? Esta es la más grande, debajo de esta tienen otra más chiquita y por debajo la otra más chiquita, que son las 3, Z, Y y X, ¿sí? Están superpuestas, pero trabajan sobre el cuerpo que está puesto al ser un campo transverso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que este tipo de equipos abiertos son campos transversos, ¿sí? Entonces, los diseños de estas bobinas son los diseños que habíamos hablado hoy al principio, cuando también hablamos de imanes, porque estas bobinas no dejan de ser pequeños imanes. Entonces, teníamos de centro de aire, que creaban campos transversales y longitudinales, va un poco más rápido porque esto ya lo vimos, pero dispuesta de aparte, de centro de hierro, que rodean el polo del imán, y las de superconducción, que son las solenoidales sobre el gantry, que son estas imagencitas que veíamos recién, que sí se ven enfrentadas una con otra, y que por supuesto cambian el material, porque ya no son con materiales de cobre o aluminio, sino que automáticamente son de niobio y titanio, con algún recubrimiento posiblemente de cobre, ¿sí? Denme un segundito que autorizo el ingreso. Bueno, entonces, para continuar, podemos decir que los tipos de bobina, por llamarlo de alguna manera así, tenemos un nombre, o sea, dentro de el tipo de bobina Helmholtz era una bobina general, ¿sí? Pero después tenemos nombres para definir cada una de las bobinas adentro. Entonces, las Maxwell, ¿sí? La bobina tipo Maxwell hacen la selección del plano de corte, ¿sí? Que es el eje Z. O sea, las que trabajan sobre la selección del plano se llaman Maxwell. Y las de Golay son las que definen los otros gradientes, el Y y el Z, y el Y y el X, y son las que están enfrentadas entre sí. Pero acá nos aparece, que esto ya lo habíamos hablado, nada más que ahora le ponemos nombre, por decirlo de alguna manera, pero nos aparece una tercera bobina, Jim Coil. Bobinas adicionales para la uniformidad del campo magnético. Este tipo de antenas trabajan para cuando tenemos que homogenizar el campo magnético. Entonces, para que ustedes lo entiendan de alguna manera, estas bobinas trabajan cuando nosotros queremos homogeneizar, que podemos trabajar
¿Se acuerda que habíamos hablado de los fantomas? Bueno, poníamos un fantoma que simulaba ser un paciente, le poníamos una antena, y cuando nosotros queremos calibrar el equipo, no utilizamos la Maxwell y la Goldline. Nosotros estamos, o sea, esas van a trabajar, pero para poder homogeneizar el campo estamos trabajando con el zinc coil, ¿sí? Que son estas bobinas para uniformar el campo magnético. Y no solamente que lo podemos hacer nosotros para una calibración del equipo, sino que el equipo solo va calibrando secuencia a secuencia. Entonces, cuando ustedes prenden el equipo, ustedes van a sentir que está trabajando y no ven que esté corriendo una secuencia de pulso. La secuencia de pulso corre en sentido regresivo, ¿sí? Es una cuenta regresiva, como aquella canción que había, es una cuenta regresiva. Viene, supónganse, la secuencia de pulso dura 4 minutos 30 y cuando empieza la secuencia va a haber 4.29, 4.28 hasta llegar a ser y terminar digamos, el protocolo que hemos terminado. No el protocolo, sino la secuencia de pulso que hemos terminado. Un T1 axial, sagital o coronal, cualquiera. Ahora bien, esta secuencia regresiva, hay veces que nosotros sentimos, porque esos ruidos que ustedes sienten en el equipo, son estas bobinas de gradientes que están trabajando. Y estas bobinas de gradiente, cuando están trabajando, producen ruido por el sistema de fijación que tienen hacia el equipo. Está bueno comentarles también que hoy, gracias a los avances tecnológicos que hemos tenido, como yo les decía anteriormente, que es a pasos agigantados año a año, se han logrado minimizar los ruidos, porque la verdad que cuando uno hace estos tipos de estudios tiene que poner sordinas a los efectos de que minimicen el ruido porque puede ser dañino para el oído, ¿sí? Son ruidos muy fuertes. Entonces, estas bobinas de gradiente, que son los que producen esos ruidos, hoy día le han hecho un sistema magnético de fijación, neumático, perdón, no magnético, sino un sistema neumático de fijación que hacen que hayan bajado hasta más del 50% la intensidad del sonido. Fíjense cómo van cambiando hasta que lleguen a un estudio, la fabricación de un equipo donde ya el equipo de resonancia, que todos lo conocemos por ruidoso, deje de hacer ruido. Entonces, la zinc coil, justamente, lo que venía son también otro tipo de bobinas que están adheridas al equipo, que también producen ruido, pero que a veces cuando ustedes sienten el ruido y no ven que esté corriendo la secuencia, van a decir, ¿qué está pasando acá? Bueno, justamente lo que está pasando es que el equipo está haciendo un ajuste antes de comenzar la secuencia de pulso, ¿sí? Cuando hace ese ajuste a través de estas bobinas zinc coil no logra hacerlo, o sea, si quiere hacer el ajuste y no logra hacerlo, automáticamente les da una falla y les da la opción para que ustedes traten de homogenizar el campo, ¿sí? Eso más o menos, entonces, como para terminar, porque ahora vienen un poco lo que son las antenitas, que son las antenas de afuera, que también se le dice bobina, pero bueno, para no confundir ahora el principio, le vamos a llamar como antenas las externas. Podemos decir, como para cerrar el tema de los gradientes, ¿sí?, que las bobinas de gradiente son pequeños, para no volver a decir bobina, elementos, ¿sí?, eléctricos que están adosados al campo magnético principal y que producen gradientes de campo que son pulsos electromagnéticos para variar que tiene una determinada intensidad de señal de fuerza magnética para variar la estabilidad o alineación del protón de hidrógeno, ¿sí? Así como para cerrar. Entonces ahí nombré 3 cosas ahí. Primero la bobina de gradiente, segundo el gradiente, que es la fuerza, es el pulso, ¿sí?, que va a variar la intensidad, digamos, el movimiento de rotación del protón de hidrógeno. ¿Está? Ahora pasamos a las antenas. Las antenas de RF son también, podríamos decir, pequeños elementos que están fuera del equipo. Tenemos algunas antenas de RF incorporadas dentro del imán, que ya las vamos a explicar también. No dentro del imán, sino dentro del equipo, que generalmente están en la camilla.
Y tenemos rígidas y flexibles, que hoy también lo estuvimos viendo, no sé si se acuerdan. Y tenemos algunas antenas que son transmisoras y receptoras, generalmente este tipo de antena transmisora y receptora son antenas de volumen, que no solo que a través del gradiente de campo de las bobinas actúan sobre el protón de hidrógeno, sino también estas antenas pueden variar la hipnosis, la alineación de ese protón de hidrógeno, ¿sí? Como por ejemplo, estas que están incorporadas al imán, que son las que están a lo largo de la camilla, ¿sí? Esa es una antena que es más de superficie, no de volumen, pero también genera un campo magnético. También tenemos las antenas móviles, que pueden ser flexibles, pueden ser rígidas, que son todas las otras que nosotros vamos moviendo afuera, que son receptoras. O sea, esa es la única función que tienen, es receptar la señal del protón de hidrógeno, ¿sí? Son externas, formas variadas, que también son algunas que estuvimos viendo. Y luego, phase array, que es una propiedad que tienen algunas antenas, la mayoría de las antenas, le podría decir, todas las antenas de los equipos fabricados últimamente, son todas phase array, que son varias antenas que ustedes ven una sola, ¿sí? Porque externamente ustedes ven una sola antena, pero internamente son muchas antenitas que toman la señal particular de la región que le corresponde. Por ejemplo, si un abdomen me mide aproximadamente unos 25 centímetros o 30 centímetros, cada antenita de esas, si tengo 10 antenas, me va a tomar 2,5 centímetros, ¿sí? La de al lado me toma los 2,5 que sigue, la otra entonces. Trabajan sobre una región mucho más pequeña, dándole mayor calidad, ¿sí? Calidad de recepción de señal. Entonces, al trabajar de eso, después, ¿por qué se llaman phase array? Porque después se hace una sumatoria, la antena cuando larga la información de la sumatoria de cada una de esas antenitas para hacer la imagen general. Entonces es una imagen que sale, estos se llaman también trabajo de antenas en paralelo, porque son varias antenitas en paralelo que hace que tengan una calidad de imagen excepcional. Entonces, hoy, por decirlo de alguna manera, que eso lo vamos a ir viendo cuando veamos protocolo, vamos a decir tipo de antena, y bueno, puede ser antena rígida y puede ser una antena que son phase array y multicanal. ¿Por qué? Porque tienen varios canales de recepción de señal, lo que hace a la calidad de la imagen. Y por último, hay una imagencita donde está mostrando algunas de las antenas, todas estas más nuevas. Por ejemplo, esta que vemos acá es una antena son antenas de superficie, pero son para trabajar sobre articulación temporomaxilar o temporomandibular, la ATM. Esto es una antena de columna donde trabaja la parte del centro, pero le falta el cierre, que es como si fuese esto. Fíjense que la base de esta antena es exactamente la misma, nada más que acá se le ha puesto un aparatito arriba, que es el que hace el cierre, porque tiene conectores ahí que conectan ahí, y hace el cierre de lo que sería el trabajo de la antena en su determinada frecuencia, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa acá cuando el paciente se acuesta. Si ustedes lo miran para acá abajo, que vendría a ser algo, este es otro tipo de antena, pero es algo parecido porque este es más flexible. Se le pone un arco como este acá arriba para poder hacer columna, para trabajar tórax, abdomen o pelvis, ¿sí? Cualquiera de esos. En este caso, la que está mostrando acá es para trabajar cuello o columna cervical, podemos trabajar. Entonces el paciente apoya la cabeza y se cierra con este arco arriba. Esto es algo más, también algo muy similar, pero es para trabajo neuromuscular, porque trabaja con otro, digamos, es la misma señal la que va a tomar, pero se hace para trabajo neurovascular en el sentido de que tomar la señal de los protones de hidrógeno en un tejido estático no es lo mismo que tomar la señal de los protones de hidrógeno en un tejido en movimiento, como es todo lo que es vascular, ¿sí? Entonces, cuando decimos neurovascular, es porque estamos haciendo, supónganse, una angio cerebral, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Este que tenemos acá es una antenita de hombro, que es muy parecida a la que les mostré hoy, nada más que está dada vuelta. Esto es un arquito chiquito, pero esto no se desarma. El paciente se acuesta y apoya el hombro acá. Entonces,
tiene señal en la parte superior, todo en la parte de atrás y en la parte inferior, ¿sí? Esto es una antena que se utiliza para rodilla, para tobillo, para pie. Esta también se la utiliza para rodillas. Fíjese que acá aclara 8 canales. ¿Por qué? Porque es muy posible que hoy la mayoría de las antenas tienen más de 8 canales. Tienen 16, 22 canales de recepción, por eso la hacen tan... Pero esta es una antenita más chica. Si ustedes la ven, es muy parecido. O sea, ¿podemos hacer estudios? Sí, cualquiera de las dos podemos hacer estudios, porque nosotros metemos la rodilla del paciente ahí. Pero ¿qué pasa con esta? Esta nos sirve no solamente para hacer rodillas, sino también para hacer un tobillo o un pie. Porque si yo hago un pie y no tiene esta torreta, así como una chimenea que tiene para arriba, no podría estudiar lo que es el antepié. ¿Sí? Sería, o sea, lo tengo para estudiar de otra manera, pero no con la posición del paciente en decúbito, que se me hace un poquito más complicado trabajarlo con otras antenas. ¿Sí? Entonces, con esta antena, yo puedo trabajar el tobillo del pie, y cuando el paciente metió el pie en esta forma de chimenea, en esta torreta que tiene acá arriba, esto también tiene señal de radiofrecuencia. Entonces me puede tomar toda la señal que emite el pie. Esto que tenemos acá es una paratórax de abdomen muy parecida a, nada más que más flexible, no es rígida como esta, ¿sí? Porque tenemos flexibles y rígidas. Esta que tenemos acá es para resonancia mamaria, y esta otra que tenemos acá es una antena para muñeca. Fíjense que los tamaños, y esto hago referencia porque es sumamente importante y puede haber preguntas de examen, son antenas de diferentes tamaños. ¿Y por qué de diferente tamaño? Porque justamente la calidad de la imagen depende y va atada al tamaño de la antena. Porque si yo voy a hacer un estudio de muñeca, fíjense la antena de muñeca cómo es, tiene un orificio muy pequeño, y meto la muñeca en la rodilla, ustedes dicen, ¿puedo hacer? Sí, puedo hacerla, realmente la puedo hacer. Yo la muñeca la puedo hacer con esta antena, o inclusive la puedo hacer hasta con esta, si estas otras se me rompieron. Pero la señal va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las antenas tienen que tener un tamaño que sea acorde a la estructura que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Entonces, también eso va a ser un foco. Entonces, en esta antena, la muñeca me va a salir con una imagen muy chiquitita. Y ahí, cuando ya veamos más adelante, esa imagen me va a perder resolución, me va a perder, también me va a perder calidad de señal, ¿sí? Entonces, no estoy obteniendo una buena calidad de imagen. ¿Por qué? Porque no pude seleccionar correctamente la bobina correcta o la antena correcta, ¿sí? Bueno, no sé si les queda alguna duda de esto hasta acá. Acá hemos terminado lo que corresponde a la parte de antenas y gradientes. Recuerden entonces que yo lo que quiero asentar, porque siempre sufren equivocaciones, es que un gradiente no es una antena, ¿sí? Un gradiente es un pulso, es una fuerza electromagnética. La antena es quien lo produce. Es como yo les decía hoy. Cuando ustedes aman con un niño, la antena, digamos, de gradiente son ustedes. Pero la fuerza con la cual ustedes empujan al niñito, esa fuerza es el gradiente, ¿sí? Y el niñito terminaría siendo el protón que está recibiendo esa fuerza electromagnética, ¿sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo?